Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. ¿Te has preguntado dónde está el generalísimo Valery Gerasimov? ¿Y quién está dando las órdenes a las tropas rusas que luchan para sacar a Ucrania de la región de Kursk sin obtener victorias significativas? Y como complemento tendremos: ¿por qué se afirma que las tropas de paz de la ONU, los cascos azules, le hacen el juego al grupo Hezbollah, permitiendo que planeen y ejecuten acciones terroristas contra Israel? Vladimir Putin se enfrenta a un grave problema mientras Rusia sufre más de 1000 bajas por día. Según los últimos informes, el líder de la Federación Rusa se está quedando sin soldados en la línea del frente, mientras Moscú lucha por apuntalar sus desesperadas tácticas de batalla que se han calificado como la picadora de carne. El devastador número de soldados fallecidos y lesionados está aumentando la presión sobre el líder ruso, y una investigación a la que tuvimos acceso señala que el jefe del Estado ruso sigue cometiendo los mismos errores que cometió cuando quiso tomarse la capital ucraniana en febrero de 2022. Quédate entonces muy atento, porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora y a Rogelio García por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A José Antonio y a Rogelio les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. Las tácticas de batalla de picadora de soldados del ejército ruso en su guerra con Ucrania han provocado pérdidas catastróficas para el ejército y finalmente están pasando factura a la mano de obra de Rusia. La impactante cifra de pérdidas incluyó más de 1000 soldados fallecidos o lesionados entre el miércoles y la madrugada del jueves de esta semana que pasó, según el ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa británico se hizo eco de esto, afirmando que septiembre marcó el mayor número de bajas rusas reportadas en un solo mes. El informe del Ministerio de Defensa también advirtió que es probable que el Kremlin siga sufriendo más bajas, más de 1000 bajas cada día en Ucrania durante el resto del año, a pesar de la llegada del invierno y de una línea del frente que se congelará en los meses de invierno. El devastador número de soldados ha aumentado la presión sobre Vladimir Putin y sobre los jefes militares rusos. Y el Kremlin asegura que continúa en el entrenamiento militar de un gran número de voluntarios. Pero a Putin se le acaban las alternativas, se le acaban las opciones. Entonces, aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Será verdad que Moscú tiene un gran número de voluntarios preparándose para entrar en combate? El oligarca informante dijo la semana pasada que el número de voluntarios no superaba los 1500 hombres, de edades entre 45 y 60 años, pero que Vladimir Putin estaba recurriendo a la importación de los supuestos mejores guerreros del continente. ¿Qué te parece esto? Aún por encima de sus propios soldados. ¿A qué guerrero se refiere el líder ruso? Vamos a verlo en lo sucesivo de este informe. Es probable que el Kremlin siga sufriendo más de 1000 bajas cada día en Ucrania, mientras los tanques rusos explotan en llamas a medida que fracasa el intento de recuperar Kursk de manos de Ucrania. William Freer, investigador en seguridad nacional del grupo de expertos con sede en el Reino Unido, Council on Geostrategy,
advirtió que el líder ruso enfrenta serios problemas con el número de personal para enviarlos a la línea del frente. Después del suministro de municiones, reemplazar las bajas es el segundo aspecto más importante para ambos lados a la hora de ganar una guerra de desgaste. Pero Freer continuó diciendo lo siguiente: los avances que Moscú ha logrado en el este de Ucrania se han basado en gran medida en ataques con gran presencia de personal y con un elevado número de víctimas. Por lo general, estas operaciones implican enviar soldados mal entrenados y mal equipados al frente para desgastar lentamente la resistencia ucraniana. Y eso ya lo tenemos muy claro. El ejército ucraniano afirma que Rusia ha sufrido más de 665.000 bajas desde febrero de 2022, una cifra apenas superior a la estimación británica de 648.000 bajas, mientras que el cálculo del Pentágono es de poco más de 600.000. Freer afirma que la mayoría de los que sirven en el frente son rusos reclutados. A medida que la guerra se ha prolongado, Vladimir Putin ha recurrido cada vez más a las fuerzas de la República Rusa de Chechenia, dirigida por su firme aliado Ramzan Kadyrov, y a combatientes mercenarios como los que pertenecen al grupo Wagner. Sin embargo, no es a estos grupos de combatientes a los que Putin se refiere cuando habla de guerreros del continente. 3 semanas atrás, las tropas ucranianas habían estado reportando varios soldados que no eran rusos, ni de procedencia occidental, que habían caído en combate. La descripción se ajusta a soldados orientales. Pues resulta que el dictador norcoreano Kim Jong-un le está enviando soldados a Putin, soldados de sus propias filas. Y a estos son los que Putin llama guerreros valientes. ¿Qué tal esto? Sabemos también que los presos en las cárceles rusas han estado muy involucrados en los combates, pero esa materia prima se está agotando. Y antes de seguir adelante quiero decir que el dictador norcoreano está sacrificando sus propios soldados por una supuesta amistad y obviamente por colaboración con su programa nuclear. William Freer también afirmó que alrededor de 1 millón de rusos han huido del país, lo que dificulta mantener una reserva que refresque las tropas de primera línea y ha reducido significativamente la posibilidad de aumentar su presencia militar. Ahora sí, entonces respondamos la pregunta sobre quién está dando las órdenes a las tropas rusas en la región de Kursk. La débil respuesta de Vladimir Putin al avance de Ucrania en suelo ruso en la región de Kursk parece tener su raíz en una falla fatal que ha persistido y muestra que el liderazgo de Putin todavía tiene fallas importantes. La respuesta de Rusia fue lenta, permitiendo a Ucrania tomarse el territorio y hasta ahora no ha puesto a un general de peso a cargo de esas operaciones. Putin no quiere que un general pueda atribuirse el mérito de ser el vencedor en Kursk. Ucrania lanzó su ataque sorpresa contra la región rusa de Kursk a principios de agosto y a finales de septiembre afirmó que ya controlaba más de 500 millas cuadradas. Michael Bonner, analista de Rand Corporation, dijo que con la forma en que Putin ha respondido, sin siquiera nombrar a un general para hacerse cargo de lo que es claramente una situación militar, en lugar de ser un asunto de seguridad interna, hay un elemento que no le permite hacer nada para que ningún general pueda reclamar el crédito por ser el vencedor en esa región. Putin se tomó un tiempo antes de poner al FSB, la principal agencia de seguridad de inteligencia de Rusia, a cargo de las operaciones en Kursk. Y las órdenes fueron que el FSB liderara una serie de otros grupos de inteligencia y grupos armados. Expertos en guerra dijeron que fue una medida sorprendente que demostró que Rusia no había solucionado problemas de larga data relacionados con el comando y el control de las tropas. Para el líder ruso, no hay ningún general capaz de llevar a cabo las operaciones en Kursk.
Y es que los resultados, eso es lo que están demostrando. No han podido sacar a los ucranianos de esa región. Bien, y a todas estas, ¿dónde está el general Valery Gerasimov, el comandante de las fuerzas militares rusas? ¿No es él quien debía estar al mando de esas operaciones? Respondamos estas preguntas también. El oligarca informante también dijo que a las reuniones del Consejo de Seguridad del Kremlin ya no estaba asistiendo el general Gerasimov. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Lo sacaron del llavero? ¿O es que ya no es importante dentro del orden jerárquico militar de Rusia? Entonces, mira lo que ha venido pasando. El mandatario ruso ha desempeñado un papel inusualmente directo en la conducción de la guerra en Ucrania, a veces dando él mismo las órdenes. La inteligencia estadounidense dijo en 2022 que Vladimir Putin estaba dando órdenes directamente a sus generales, pasando por encima de Sergei Shoigu, quien era en esa época el ministro de Defensa, lo que estaba causando confusión en su liderazgo militar. Y no es así como los líderes políticos deben manejar las operaciones militares, a menos que ese líder político tenga experiencia militar. Y claramente este no es el caso de Vladimir Putin. El líder ruso ha estado jugando a la estrategia militar, pero nada le ha salido bien. Con la salida de Shoigu del Ministerio de la Defensa ruso para entregársela a un civil, a Andrei Belousov, Putin envió el mensaje directo de que no permitirá que las decisiones en táctica militar las tuviera que tomar su archienemigo Valery Gerasimov. Y es que el hecho de que Putin no quiera darle crédito o protagonismo a los generales encaja en su comportamiento a lo largo de la invasión a gran escala de Ucrania. A los dictadores no les gusta que aparezca alguien que les pueda quitar el protagonismo porque son ególatras, y el líder ruso se encuadra en esta descripción. Esta lógica se pudo ver en el comienzo de la invasión rusa, cuando justamente Moscú no logró apoderarse rápidamente de toda Ucrania y en cambio se vio obligado a luchar en la región este, en la parte del Donbass. Al comienzo de la invasión había múltiples oficiales militares a cargo de diferentes sectores, pero no había coordinación entre ellos, aparte de la que les dictaba Vladimir Putin. Lo que muchos no se dieron cuenta es que eso fue intencional y que Putin quiso aparecer como el héroe que lideraba o que lideró la toma de Kiev y el arresto de Zelensky. Y está muy claro que Vladimir Putin nunca quiso darle el crédito a un general cuando consiguiera arrodillar a Ucrania. Funcionarios estadounidenses dijeron al New York Times que al comienzo de la invasión no había un comandante de guerra central en el terreno en Ucrania y que las decisiones se tomaban desde Moscú. Semanas después del inicio de la invasión a gran escala, el líder ruso nombró al general Alexander Dvornikov, apodado el carnicero de Siria, a cargo de las operaciones en Ucrania. Este fue despedido del cargo semanas después y el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que lo más probable es que se debiera al mal desempeño de las Fuerzas Armadas. Como podrá recordar, varios generales rusos de alto rango han sido arrestados durante esta guerra bajo diversos cargos, entre ellos el no haber ganado la guerra en los días en que estuvieron como comandantes. Por otro lado, y para responder esta pregunta, ¿por qué se afirma que las tropas de paz de la ONU, los cascos azules, le hacen el juego al grupo Hezbollah, permitiendo que planeen y ejecuten acciones terroristas contra Israel? Netanyahu ordenó a las fuerzas de paz de la ONU que abandonen la zona de peligro del Líbano, mientras aumentan las tensiones. Según se informa, tropas israelíes entraron por la fuerza en una posición de mantenimiento de la paz de la ONU temprano en la mañana del sábado pasado. Casi 10.000 efectivos de mantenimiento de la paz de 50 países están estacionados en el Líbano. El primer ministro israelí
añadió que negarse a hacerlo, es decir, a abandonar esa zona, los convertiría en rehenes de Hezbollah. Sus comentarios se producen a raíz de las afirmaciones de la ONU de que sus fuerzas de paz en el Líbano habían sido atacadas por soldados israelíes. En un comunicado, funcionarios de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, FP-NUL, dijeron que 2 tanques israelíes entraron por la fuerza en su posición en Ramiat para exigir que apagaran las luces. 15 soldados de mantenimiento de la paz sufrieron irritaciones en la piel y reacciones gastrointestinales después de que se dispararan ráfagas que provocaron la entrada de humo en el campamento, y esto sucedió unas 2 horas después. En un llamamiento directo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Netanyahu le dijo: su negativa a evacuar a los soldados de la FP-NUL los convierte en rehenes de Hezbollah. Es hora de retirar a la FP-NUL de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate. ¿Por qué lo afirma Netanyahu de manera tan tajante? Pues resulta que informes de inteligencia israelíes aseguran que en medio de las tropas de paz de la ONU, es decir, de los cascos azules, se camuflan agentes de Hezbollah. No olvidemos que luego del ataque de Hamas contra Israel, en el que fallecieron más de 1.200 ciudadanos israelíes, las agencias de inteligencia hallaron que más de una docena de empleados de UNRWA, que es la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos, habían participado en los ataques del 7 de octubre de 2023. Entonces, desde 1978 los cascos azules han patrullado la zona entre el río Litani y la frontera reconocida por la ONU entre el Líbano e Israel, conocida como la Línea Azul. Pero al parecer ya están permeados por Hezbollah, lo que también es inaceptable. Hezbollah campea con tranquilidad en todo el Líbano, mientras las tropas de la ONU, las tropas de paz, cascos azules, les garantizan que Israel no puede atacarlos. ¿Te parece esto justo? Israel había pedido previamente a la FP-NUL que se retirara 5 kilómetros al norte el domingo pasado. El Pentágono dijo que Estados Unidos se estaba preparando para enviar a Israel más sistemas de defensa aérea junto con personal militar para ayudar a operarlos. ¿Por qué? Porque ya sabe que Tel Aviv planea una operación con misiles contra Irán. Por su parte, el secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, dijo que por orden del presidente Biden, el secretario Austin autorizó el despliegue de una batería de sistema de defensa aérea de gran altitud terminal THAAD y la tripulación asociada de personal militar estadounidense en Israel para ayudar a reforzar las defensas aéreas del país luego de los ataques sin precedentes de Irán contra Israel, uno ocurrido el 13 de abril y nuevamente el 1 de octubre pasado. La batería antimisiles aumentará el sistema integrado de defensa aérea de Israel. Esta acción subraya el férreo compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel y de los estadounidenses que viven en Israel de cualquier otro ataque con misiles balísticos por parte de Irán. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.